Amado, te damos gracias por esta palabra que tú me has dado para esta casa, en este lugar. Te pedimos, Señor amado, que seas tú ministrando a nuestras vidas, seas tú tocando vuestros corazones, Señor. Seas tú levantando toda carga, toda ansiedad, toda preocupación, Señor. Yo ato todo aquello que no provenga de ti. Yo declaro la palabra tuya de poder y de unción, Señor. Donde rompe los yugos, las ataduras, Señor amado. Donde esta palabra quebranta nuestros corazones en esta mañana, Señor. De tal manera, Señor amado, que pongamos nuestra mirada en ti, Señor. Que tú nos levantes, Señor, con poder y unción, Señor. Donde podamos ser diligentes, Señor amado, en ponerte a ti en primer lugar en nuestra vida, Señor. En ponerte a ti, Señor amado, en el privado de nuestros corazones, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. Cuando yo empecé a leer la palabra y vi este versículo que me atrajo la atención. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Por naturaleza, nosotros como seres humanos necesitamos la sabiduría de Dios para tomar y ejercer decisiones. Pero Dios nos da la naturaleza que nos enseña cosas en las cuales tú y yo debemos de caminar y aprender. La mayoría de nosotros siempre buscamos las grandes cosas de la vida y dedicamos tiempo, esfuerzo, dinero a esto, ya que pensamos que estas son las más que pueden enseñarnos de algo, y uno por lo general como ser humano busca las cosas grandes, maravillosas, pero muchas veces las cosas pequeñas pasan desapercibidas, como que no le prestamos atención a las cosas diminutivas, como que son muy pequeñas, que eso me tiene que enseñar. Y hoy vamos a aprender acerca de la sabiduría de 4 pequeñas criaturas que la palabra nos enseña, que son grandes cosas que no siempre enseñan grandes lecciones. Y la palabra nos enseña de la hormiga. La palabra dice que es un pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Es interesante porque cuando definimos la hormiga, es un insecto muy pequeño. Son fuertes, hábiles, laboriosas, organizadas. A pesar de su pequeño tamaño, nos dan una tremenda lección cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí no tienen hormiga en su casa? Y más ahora, ¿verdad? El martes, cuando estaba aquí en el culto de oración, que nuestra hermana Yolanda quería hablar conmigo un momentito en la oficina, de momento me di que uno de los cuadros que está allí del Buen Pastor, salían muchas hormigas. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Dios confirmándome el mensaje. Decía yo, cuando quité el cuadro estaba inundado. ¿Y de dónde salió esas hormigas? No veía de dónde. Yo quizás fue del enchufe. Pero las hormigas donde quieran están. Y tú las matas y al otro día están. Y mientras tú duermes, las hormigas están trabajando. No es así, no se cansa. Y me llama la atención porque una de las funciones que tiene la hormiga es que es diligente en lo que realiza. Cuando vemos a las hormigas podemos observar que no existe insecto más trabajador que ellas. Podemos notar que nunca las hormigas nacen cansadas. No hay hormigas que le guste descansar. ¿Te escuchó esto? Nunca están de huelga. Solamente saben hacer una cosa, trabajar. Qué sabias son, ¿verdad? ¿Qué nos tienen que enseñar la hormiga tan diminutiva que tú la ves por ahí, o quizás tú las pisas, o quizás le echas el insecto para matarlas porque molestan, incomodan? Interesante. Nunca están de huelga. Solamente hacen una cosa, trabajar. Nosotros como cristianos debemos de aprender de la sabiduría de las hormigas, que son trabajadoras y diligentes como ellas. Debemos de estar trabajando en el verano de nuestra vida para no encontrarnos perdidos. Por lo general el ser humano, cuando llega el verano, el momento de calor, dice, déjame coger vacaciones. Y yo como pastor me doy de cuenta, y no es malo coger vacaciones. El problema es que cuando vienen de las vacaciones vienen más desviados, que yo digo, pero ¿cómo es esto? Cogieron vacaciones de parte del Señor también, aparte de las vacaciones familiares. Y cada hormiga de la colonia trabaja, todas la hacen lo que deben de estar haciendo. Así también nosotros, cada uno debe estar desempeñando un papel importante. Una de las funciones que yo como pastor delego es en diferentes formas.
diferentes personas hacer diferentes trabajos. Cada uno son importantes en su labor. Y una de las funciones que tiene la hormiga es que no se para. Cada uno sabe hacer lo que tiene que hacer en su función. Una hormiga, dice aquí, puede cargar 7 veces su peso normal. Aparenta ser un pueblo no fuerte, pero cada hormiga puede cargar 7 veces su peso normal. El pueblo de Dios anda en muchas debilidades, y a veces nos decimos estamos débiles. La palabra dice: el débil diga fuerte soy. Por eso que 1 Corintios capítulo 12 versículo 22 hace: antes bien los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más importantes. A veces nosotros como seres humanos nos sentimos tan débiles que a veces pensamos que no podemos realizar nada. Y mira las hormigas, que son tan pequeñas que ante los ojos de nosotros como seres humanos son tan débiles, pero su cuerpo, pueden cargar 7 veces su cuerpo, pero son constantes en lo que hacen. Debilidad no es pereza. Es una gran cualidad de las hormigas, es ser trabajadoras. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo del 6 en adelante, hasta el versículo 11. Ve a la hormiga, oh perezoso. Una persona perezosa es aquella persona que no hace nada, que todo el tiempo está durmiendo. Dice un refrán: nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y nosotros nos dormimos en la paja, y mientras tú estás durmiendo la hormiga está trabajando. Y cuando te levantas dice: ¿qué hormiguero hay aquí? ¿Cuándo fue eso? ¿Dónde ocurrió eso? Te dormiste. Tenga cuidado que no caiga como perezoso. Mira sus caminos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mira el consejo: la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hay gente que desean bendiciones en la casa de Dios, en lo secular, pero no quieren trabajar. Están pidiéndole a Dios un trabajo, pero están en la casa allí con una Coca-Cola. Señor, búscame un trabajo. Estás cayendo como un perezoso. Aquella persona que desea la bendición de Dios procura buscar las bendiciones de Dios. Cuando tú deseas un trabajo, llenar resumen, enviar resumen, eso es trabajo. Buscar un trabajo es un trabajo, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que esforzarnos a buscar las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros como iglesia, como creyentes. Perezoso que no cambia de actitud se empobrece. ¿Te escucho eso? Es igual a manos negligentes, se empobrece. En el aspecto material como en el aspecto espiritual. Tiempo de preparación nos permitirá mantenernos firmes en los tiempos difíciles, en los tiempos débiles. La hormiga prepara y guarda su comida en verano. El verano es igual como el tiempo del sol, el tiempo de la luz, el tiempo del gozo. Por eso que la palabra dice que tenemos que andar en Cristo, que es la luz, como Él anduvo en la luz. En el tiempo de gozo, en el tiempo de refrigerio, en el tiempo de nuestra vida tenemos que andar como el Hijo de luz. Y hay personas que cogen sus vacaciones en verano, como yo les decía, y se desconectan de la luz del evangelio. Dejan de orar, dejan de leer la palabra, porque están de vacaciones. Y dicen: yo me voy de vacaciones con mi familia, me desconecto totalmente de la casa de Dios, me desconecto totalmente de mi Dios. Y estamos cometiendo un error. Una de las funciones que tiene la hormiga es que se prepara para el verano, para el día de la luz, para el día del calor, para los momentos difíciles. Se abastece para ese momento donde puede coger vacaciones. Tengo mi reserva llena, espiritualmente hablando.
Hoy es tiempo que todo cristiano debe de recibir y guardar la palabra de Dios para que después que pueda transmitirla, pueda recibirla. Por eso que en el Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú sacas tiempo para escudriñar la palabra de Dios, esa palabra te va a ministrar, te va a guiar. Esa palabra tú la puedes dar por gracia a otras personas que no conocen al Señor. Pero tú tienes que sacar tiempo para que esa palabra sea sembrada en tu corazón. El perezoso dice: yo no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. Yo no tengo tiempo para acercarme a la casa de Dios. Yo no tengo tiempo para orar. Estás dormido espiritualmente. La acción de levantarnos es porque tú pones como propósitos a Dios primero en tu lugar. Pero esa acción te conlleva a buscar el rostro de Dios. Esa acción te conlleva a venir a los cultos de oración. Esa acción te conlleva a escudriñar las palabras de Dios, porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna. Y sin querer estamos dormidos espiritualmente. Es momento que el Espíritu de Dios nos sacuda de tal manera que podamos tomar esa acción de esa hormiga tan pequeña y ser sabio como ella y prepararnos para el día del verano, para ese momento difícil. Yo tengo mi reserva llena. Cuando vengan los momentos débiles a mi vida, yo tengo mi reserva llena, no me va a faltar nada. Interesante. Así que la hormiga significa andar guardando la palabra de Dios, que es el sustento de nuestra vida para el cristiano. Tómala, hágalo para que sea efectivo para nuestras vidas. Como cristianos tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que sostenernos por ella, y es la razón de ser. Por eso que la palabra nos enseña que tenemos que esforzarnos. Otra de las cualidades que tiene la hormiga es que después de todo el trabajo que realiza, se asegura de no guardar su comida en lugar donde pueda ser hurtada. Se aseguran de que esté en un lugar apropiado y protegida. Una de las funciones que tiene la hormiga es esa. Por eso que de la misma manera nosotros debemos de asegurarnos que no estemos trabajando en vano en la casa de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 6. Vamos rapidito. Versículo 19 al 21. 4 cosas que son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Hay que aprender de ellas. Hay una enseñanza ahí. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoro, ¿dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro ¿qué? Tesoro, allí estará vuestro corazón. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La palabra de Dios es un tesoro. Cuando tú tomas la palabra de Dios como un tesoro y la escudriñas, empieza Dios a cambiar tu carácter, tu forma de ser. Es menester que como prioridad tenga ese tesoro de la palabra de Dios en tu vida. Que no sea que esté trabajando en vano en la casa de Dios perdiendo el tiempo. Nuestra responsabilidad es escudriñar, conocer al Dios que me permite y que me permitió dar la vida. Esa es la esencia del evangelio, de yo poner a Dios en primer lugar en mi vida y tomar esa prioridad y tomar ese buen consejo de esa hormiga, de poner como diligencia las cosas de Dios en primer lugar en mi vida. Y ser diligente y no ser perezoso. De no dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. De yo sacar tiempo para buscar el rostro tuyo, Señor, para orar. De yo sacar tiempo para escudriñar tu palabra. De yo venir a la casa de Dios, porque yo sé que en cada culto, en cada enseñanza, tú me vas a ministrar a mi vida. Y mi vida va a crecer espiritualmente. Esta palabra nunca torna atrás vacía. Pero es menester que tú y yo tomemos la decisión de servir a Dios en espíritu y en verdad. Así que ser hormiga es ser diligente y laborioso tanto en lo material como en lo espiritual, pero sobre todo en lo espiritual. Si tú estás en un trabajo y te duermes y no haces lo que te manda tu jefe, tú puedes estar seguro que te van a botar. Eso es así. Cada uno de nosotros trabajamos en diferentes empresas y en cada empresa
hay lo que se le llama la presión, lo que es el estrés. Los que trabajan en venta, eso es fuerte, porque te demandan unas cuotas y tienes que hacerlo. No me des excusas para no hacerlo. Busca la solución. Yo te pago y yo te contraté para que me resuelva los problemas. Y en todo tiempo es así. Pero si tú eres una persona que no hace tu trabajo y te encuentran, eres guardia de seguridad y cuando van a visitarte estás dormido, tú puedes estar seguro que te diagnostico que te van a botar como bolsa. No hay más nada. Ahí no hay bendito Señor, una oración. Lamentablemente es así. Porque nosotros tenemos que ser responsables en lo que Dios nos ha delegado. Y a veces cuando Dios nos demanda la responsabilidad, muchos de nosotros, pues lamentablemente no lo hacemos como lo debemos de hacer. Pero Dios nos demanda responsabilidad en todo lo que hagamos. ¿Me entiendes? Aún en la casa de Dios. ¿Me entiendes? El segundo consejo que nos da es el consejo de los conejos. Pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Qué interesante. Porque cuando definimos el conejo, es un mamífero roedor, salvaje o doméstico. Tiene pelo muy espeso y orejas largas, patas posteriores, las más largas de las que las anteriores, y una cola muy corta. Son pequeños animales que viven entre rocas y se ocultan fácilmente. Animales sabios y nos enseñan un refugio seguro. Escuche esto. Conejos salvajes que se hallan en las montañas del Líbano, en el valle del Jordán y del Mar Muerto. Estaban básicamente indefensos, impotentes y necesitaban la seguridad de las peñas, que era la manera que Dios diseñó para protegerlos. También nosotros necesitamos ser como los conejos. Interesante. Cristo es nuestra roca y nuestro refugio, nuestra ancla. Hay momentos difíciles que tú y yo tenemos que ir a la peña, que es tipo de Cristo Jesús. Esa es la sabiduría del conejo, que se refugia en la peña que es Cristo Jesús. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que meternos a la hendidura de la peña del Señor para cubrirnos bajo la roca que es tipo de Cristo Jesús. Hay momentos que en nuestra vida van a venir batallas, van a venir pruebas, y no hay otra cosa que tú y yo someternos y meternos en la hendidura de la roca que es tipo de Cristo Jesús. Es un error de nosotros como creyentes en medio de las pruebas alejarnos de la casa de Dios. Y es una de las estrategias que el enemigo siempre usa. Yo como pastor me sorprendo cuando alguien está pasando por prueba, porque me doy de cuenta porque se aleja de la casa de Dios. Y aquí damos unos cultos maravillosos de intercesión los martes, donde nos metemos y nos unimos en un mismo propósito por tus cargas y mis cargas. Pero cuando yo veo que está faltando la gente y de momento yo empiezo a llamar, es que estoy pasando por prueba. ¿Y por qué no te veo en la casa de Dios? Es menester que tú y yo entendamos que cuando tú y yo estemos bajo la prueba, bajo el fuego, tenemos que meternos bajo la roca que es tipo de Cristo Jesús. Tenemos que ser inteligentes y sabios como el conejo, de poder observar y de poder meternos. Si nos alejamos de nuestra roca, estamos indefensos, porque la roca es tipo de Cristo Jesús en nuestra vida. Y es menester que tú y yo entendamos eso. Por eso que el enemigo nos tira con dardos de fuego para hacernos desviar del propósito de Dios. Interesante, porque su mayor virtud que el conejo hacía era que se refugiaba en la casa, que era tipo de su roca. Y esa es la mayor virtud que tú y yo tenemos que tener, refugiarnos en la roca que es tipo de Cristo Jesús. Por eso que el salmista describió en el Salmo 104, versículo 18, los montes altos para las cabras monteses y las peñas madrigueras para los conejos. Colosenses 3, 2 y 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Así que muchos de nosotros estamos poniendo nuestra mirada en las cosas que perecen. Pues el apóstol nos decía, pon tu mirada en las cosas de arriba, pon tu mirada en las cosas de Dios, no pongas tu mirada en las cosas que perecen.
Porque nuestra mirada está puesta en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tu mirada en las cosas que perecen, te vas y te arrastra. Pero cuando tú pones la mirada en las cosas de Cristo, en las cosas de Dios, Dios te da la fortaleza y te da la vitalidad para que tú sigas hacia adelante. Porque nuestra vida está escondida en las manos de Dios. Así que el enemigo no tiene parte ni suerte con nuestra vida, porque inmediatamente cuando tú reconociste al Señor como tu único Salvador, Dios ha sido tu refugio, tu amparo y tu fortaleza. Así que escóndete bajo la cubierta de su capa. Escóndete bajo la roca que es tipo de Cristo Jesús, y refúgiate ahí. Porque Él te va a dar la fortaleza para seguir hacia adelante. Por eso que el salmista en el Salmo 127, versículo 1, declaraba y decía: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que es responsabilidad de nosotros que cuando tú y yo nos constituimos como nueva vida, nuevos creyentes, Cristo Jesús es nuestro refugio. Él es nuestro ancla, nuestra fortaleza. En los momentos de adversidad, en los momentos de dolor, Cristo ha sido nuestro refugio. Pero la enseñanza que ahí nos da es que a pesar de que los conejos nada son esforzados, ponen su casa en la piedra. Esa es la virtud que tú y yo tenemos, que nuestra casa espiritual está bajo la cubierta de la piedra poderosa que es tipo de Cristo Jesús. Por eso que el salmista decía, la palabra dice: funda tu casa sobre la roca. Que cuando vengan los vientos, las tempestades a nuestra vida, vamos a permanecer. Pero si nuestra casa está fundada sobre la arena, van a venir las dificultades y nos vamos a ir juntamente con el viento. Por eso que es menester que el consejo que nos da el conejo en la palabra de Dios es refugiarnos sobre la roca, tomar como habitación, como casa, la peña que es tipo de Cristo Jesús en nuestra vida. Ese es el gran consejo y sabiduría que nos da. Número 3. La palabra dice en el versículo 27, capítulo 30 de Proverbios: la langosta que no tienen rey y salen todas en cuadrillas. Interesante, porque cuando definimos la langosta, no son las langostas esas de la playa, esa. Es un insecto herbívoro, masticadores, que existen numerosas especies y se desplazan saltando y volando. Se parecen a los saltamontes. ¿Has visto los saltamontes? Esta pequeña criatura nos enseñan la unidad. Usted sabe cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Los que han estudiado las plagas que enviaron sobre Egipto, una de ellas fue la de la langosta. Y en Éxodo dice que fueron tantas que cubrieron por completa toda la tierra en aquel momento. Pero una de las cosas que resaltó de ella era que eran unidas. Y el pueblo de Dios tiene que estar unido. Un pueblo dividido no puede prevalecer. Una casa dividida no puede prevalecer. Así que resalta la unidad. Que no tiene rey, pero salen todas por cuadrillas. Todas con un mismo objetivo, todas con un mismo fin, todas con un mismo propósito. No hay dos, no hay división. Tenemos el mismo pensamiento, sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Y es interesante porque existen muchas debilidades en las divisiones. Y esta es una lección muy útil y necesaria en las congregaciones de la iglesia del Señor. Lo que es la unidad en el cuerpo del Señor. El ejemplo de las langostas nos enseña que en la unidad hay la fortaleza, hay la fuerza. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 12. Hay que estar unidos, iglesia. Hay que estar unidos. Procure la unidad en todo tiempo. Satanás no puede prevalecer en un pueblo unido. No tiene dónde meterse, ni en el matrimonio. Cuando dos se ponen de acuerdo en una cosa, Satanás no puede meterse.
Cuando ve que hay división aún en la casa de Dios, aún en el matrimonio, aún en el trabajo, olvídate que haces fiesta. Mateo capítulo 12, versículos 24 al 26. La palabra del Señor dice así: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Interesante. Porque a veces nosotros pensamos que en la división está la fortaleza. Y Dios nos dice a través de la palabra de Dios que una iglesia dividida, un reino dividido no puede prevalecer. Una casa dividida no puede prevalecer. Y una de las enseñanzas que nos enseña la langosta es que salen en cuadrilla. Están unidas con un mismo fin, con un mismo propósito. A pesar de las cosas, sí, están unidas. Por eso que 1 Corintios 1:10 dice Pablo a la iglesia de Corintios: ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habréis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Podemos tener diferencia como los seres humanos que somos, pero el fin, cuando nos metemos en el camino de Dios, tenemos que estar unidos en ese mismo camino. No puede haber dos caminos, hay un solo camino que llega a la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos que trabajar, trabajamos unidos, cada uno haciendo sus funciones con el fin y el objetivo de agradar a Dios, con el fin de buscar las almas perdidas, con el fin de evangelizar. Ese es el propósito y el llamado que Dios nos ha llamado. No es resaltar sobre otra persona para tratar de lucir. Aquí el nombre del Señor es el que exaltamos, y la gloria sea para Dios. Esa es la grandeza del evangelio en la cual Dios nos ha llamado. Por eso que la langosta, pueblo que no tiene rey ni quien la dirija, y salen en cuadrilla, de forma ordenada y coordinada, comen todo lo verde y llegan a su propósito en la unidad. Pueblo de Dios que tiene un rey de reyes y tiene que estar unido, porque el rey de reyes es nuestro Dios todopoderoso. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Él es el capitán, Él nos guía, Él es el Dios todopoderoso, Él es el rey de reyes. Por eso que en el libro de Hechos, el capítulo 2, relata a un pueblo que estaba no solo juntos, sino estaban unánimes juntos. Estaban en un mismo propósito, es tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, un solo corazón. Cuando Dios los llamó y les dijo: están allí todos unánimes juntos en armonía, donde el poder de Dios descendió por la unidad del pueblo de Dios. Qué sabios son las langostas, que nos tienen que enseñar la unidad. Un animal tan pequeño, pero que tiene un mensaje tan sabio cuando nosotros como seres humanos lo tomamos en consideración. Cuando estamos en un mismo pensamiento, se logra el acuerdo, la armonía, con un propósito principal. Se logra el compromiso, la responsabilidad, la determinación. Se logra la participación, todos obrando y trabajando por Jesucristo, por el evangelio. Se logra el compañerismo, la amistad. Me siento bien cuando trabajo contigo unido. No siento odio ni rencor. Y por último, se logra el amor, que es la esencia, es todo. Porque si no hay amor en la unidad, no hay comprensión, no hay comunicación, no hay respeto. Así que es menester que nosotros como casa de Dios entendamos que la unidad es esencial a donde quiera que Dios te lleve. En tu trabajo secular, en tu casa, en tu matrimonio, en la iglesia, en tu vecindario, en todo tenemos que estar unidos en un mismo propósito. Porque a eso Dios nos ha llamado. Así que la langota significa nuestro andar en unidad y unanimidad. Ese es el propósito en el cual Dios nos ha llamado. Y Dios nos va a pedir cuenta de lo que estemos haciendo. La langosta cooperan entre sí. Si un rey
¿Cuánto más para nosotros que tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores? Seguimos en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 28. La araña que atrapa con las manos y están en palacio del rey. Por lo general, uno como ser humano, uno dice, wow, la araña en palacio del rey. Pero si allí hay una limpieza extraordinaria. Y uno por lo general, siempre cuando uno va a una casa, uno ve el piso precioso. Pero uno por lo general mira el piso y se enamora y dice, tremendo, me huele bien. Es una limpieza tremenda. Pero cuando tú empiezas a escarbar las esquinas, una araña allí. ¿Cómo vino esa araña? Porque uno por lo general, uno mira el piso, olfatea, dice, se ve brilloso, se ve bien, aquí sí que dan una limpieza preciosa. Y se ve por encimita bien. Pero la palabra nos describe que en palacio del rey están las arañas. ¿Quién la invitó? Se invitó sola. Pero en nuestras casas también tenemos las arañas. Y no son pelúas. Pero están ahí. Y cada vez que la miramos nos enseña, nos dice, tenemos que limpiar. Mira, eso está lleno de araña. Y la mujer dice, pues coge la escoba y no limpiaste bien. A veces somos criticones en eso porque somos tan perfeccionistas. Mira, las arañas, ¿cuánto tiempo lo has visto? Está ahí guindando. Pero de ellas aprendemos valentía y perseverancia. A pesar de ser tan pequeña y fácil de matar, es valiente y perseverante. Si falla una vez, sigue intentando hasta lograr su cometido. Usted lo ha visto a veces esas líneas tan finitas que tú dices, ¿cómo esa telaraña hizo eso? Y si se cae, vuelve y persevera. ¿Qué significa eso, iglesia? Que nosotros tenemos que ser perseverantes en lo que hemos creído. A veces nos encontramos como el hilo de la araña, bien finito en el cordel, a punto de nuestra vida de fallecer, de rendirnos, de entregar todo, de irnos a coger. Pero una de las cosas que nos tiene que enseñar la araña es que es perseverante. No importa que se rompió, volvió de nuevo, porque sabe en quién ha creído y sabe que lo puede hacer. El factor miedo muchas veces nuestra vida nos deja ver que nosotros no podemos hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Y nos tiene paralizado y nos tiene entrenecido muchas veces. Si le falla una vez, sigue intentando hasta lograr su cometido. Así como la araña, nosotros también debemos perseverar y ser valientes. Yo quiero que usted busque Mateo capítulo 24. Capítulo 24, versículo 11 al 13. Dice la palabra del Señor: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Muchos hacen como la espuma de la Marta, que comienzan a las millas y de momento tú ves que se baja y tú dices, ¿dónde está fulano de tal? Hay que perseverar, hay que ser constante. Cuando dice que el amor de muchos se enfriará porque se cansan de esperar. Dice, el Señor va a venir pronto. ¿Cuándo va a venir? Hace 2000 años y no lo veo. ¿Qué pasa, Señor? Pues me voy a fiestar. Y cuando yo sepa que la fecha se está cumpliendo, pues entonces me vuelvo y me conecto con Dios. Tenga cuidado. Dios es un Dios de misericordia, pero es fuego consumidor también. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que perseverar en lo que hemos creído. Cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, es porque no ha tenido la experiencia genuina con Dios. Porque cuando tú tienes una experiencia con Dios, que Dios marca tu vida, no hay duda que tú no tienes que mirar hacia atrás, porque lo que Dios tiene contigo hacia adelante son cosas maravillosas. El que persevere hasta el fin, este recibirá la corona de la vida.
Tenemos que perseverar. La araña, una de las funciones que persevera, es constante. Aunque el hilo se le rompe, vuelve de nuevo y empieza a tirar su hilo. Pero es perseverante. Así que la cualidad de la araña es que hila en el aire y construye en la nada su telaraña. Nosotros como cristianos podemos construir cosas en lo sobrenatural. A veces tú y yo le pedimos cosas a Dios que no la estamos viendo físicamente, pero la araña, una de las funciones que hace es que construye en la nada. Ahí hay algo, un espacio, y ella empieza a tejer. Y hay sueños en nuestra vida que Dios te la ha dado de la nada, en lo sobrenatural, y de momentos Dios te lo revela y te lo da a ti como bendición, pero fueron construidas de la nada. Sueños que Dios te da, y si Dios te la da es porque Dios te quiere bendecir, pero el enemigo va a tratar de arrebatar tus sueños, tus deseos de tu corazón. Físicamente tú no estás viendo nada, pero Dios lo construye en lo sobrenatural, para que se hagan efecto en lo natural de tu vida personal. Y la araña, una de las funciones que hace es esa, que construye en la nada, donde solamente hay un espacio vacío. Y muchos de nosotros vemos espacios vacíos y decimos: ¿dónde estás tú, Señor? Que no te veo ni te siento. ¿Dónde estás tú, Señor? Que cuando más te necesitaba me he sentido solos. Y la presencia de Dios está ahí sosteniéndonos, guiándonos y guardándonos. Pero sobre nada tenemos que construir nuestra vida espiritual. Mirando, por eso la palabra dice que andamos por fe, no por vista. Porque nuestros 5 sentidos nos dicen: es imposible, no lo haga. Pero cuando le creemos a Dios, declaramos la palabra y caminamos en lo que hemos creído, y vemos cómo se construye, como la araña construye su tejido, sus cosas, su telaraña, y vemos cómo Dios abre camino donde no lo había. Cuando empezamos a caminar y le creemos a Dios de la nada, Dios hace las cosas claras y precisas en nuestra vida, y eso lo hace el Espíritu de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que Dios nos ha dado una medida de fe que va creciendo, y podemos aún llegar al mensaje de la salvación. Podemos llegar a predicarle a presidentes, a reyes, a sacerdotes, por cuanto le hemos creído a Dios. Y Dios nos ha dado la libertad para pregonar el evangelio en todas las áreas que Dios nos ha encomendado. Así que nos da el consejo de 4 cosas valiosas, que son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Número 1, tomar ventaja del verano en nuestra vida no es otra cosa que obedecer el evangelio de Jesucristo. Cuando la palabra de Dios a través de la hormiga nos enseña que estemos prestos, que no nos dormamos espiritualmente, que estemos alentados, que estemos no perezosos, sino diligentes, pendientes de hacer las cosas en nuestra vida, el Espíritu de Dios nos va a adelantar a predicar el evangelio. Cuando hay una necesidad, tú puedes estar seguro que el Espíritu Santo te va a decir: mira, ve donde esta persona que tiene necesidad. Cuando hay alguien a punto de morir, que tú miras para el lado y tú dices: no hay nadie, soy yo el que me va a utilizar a mí para predicarle el plan de salvación, eres tú. No dejes para mañana lo que puede hacer hoy, porque hoy se puede morir esa persona y Dios te va a usar a ti como canal de bendición. Escuchábamos un testimonio de nuestra hermana Alejandra y me gocé el día del estudio bíblico que teníamos, donde ella decía que en su escuela Dios le dio el privilegio de traer una pequeña reflexión, pero ella sintió en un momento dado no darla, pero sintió que después dijo: sí, está bien, la voy a dar, porque a veces el factor miedo nos quiere arrebatar. Y cuando ella dio su charla, su pequeña conferencia, ella dice que después se le acercó una maestra que quería quitarse la vida. ¿Cuán importante es que Dios te puede usar a ti como canal de bendición en un momento dado? Y lo que tú puedes dejar para mañana es hoy, que Dios te ha dicho: hoy es el día de transformación para tu vida. Hoy es el día que Dios te va a levantar. No podemos seguir durmiendo, no podemos seguir para después, Señor, cuando yo tenga tiempo, ¿qué va a pasar, Señor? No. Estamos durmiendo, estamos perezosos. La hormiga, una de las cosas sabias que nos enseña es que nunca se duerme. Nunca toma huelga, nunca coge vacaciones. Está continuamente trabajando, nunca se cansa.
Número 2, tomar como refugio nuestra roca, en la cual es el Señor Jesucristo, que es tipo de los conejos que toman su casa en las piedras. Número 3, unirnos y cooperar con el pueblo de Dios, que es tipo de la langosta, que salen en cuadrilla, con un mismo propósito, con un mismo pensamiento, con un mismo objetivo. Número 4, ser valiente y perseverar hasta el fin para obtener la vida eterna, como la araña, que es perseverante, aunque se cae, vuelve y se levanta y sigue hacia adelante, perseverando en los caminos del Señor, y teje aún en el vacío, aún sin tener nada, mirando su mirada en el Señor. Asimismo nosotros tenemos que tener nuestra mirada en el Señor y tejer nuestra vida aún sin entender las cosas, porque Dios tiene un propósito con nuestra vida en la cual se va a realizar. Pero Dios te quiere usar a ti y Dios me quiere usar a mí. Pero es momento que tú tomes decisiones firmes y que esas 4 enseñanzas que Dios nos permite en esta mañana darlas, 4 cosas que son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Por lo general uno dice: Señor, dame sabiduría de lo alto. Yo quisiera ser como Salomón, que se considera, la palabra lo considera como el hombre más sabio de la tierra. Pero Dios te dice en esta mañana que si tú sigues el consejo de estas 4 cosas, te va a ser más sabio que los sabios, que los hombres más sabios de la tierra de Dios. No depende del dinero, depende de la obediencia. No depende del dinero, depende del sometimiento a Dios. Porque si no, entonces los más ricos tendrían oportunidad que los más pobres no pudieran tener. Pero aquí los pobres como los ricos tienen el privilegio de acercarse a la casa de Dios y de acercarse a Dios y someter su vida en las manos de Dios, someterla en obediencia, en perseverancia, en hacer lo que Dios nos corresponde hacer en la palabra de Dios, y verá cómo Dios va a cambiar la atmósfera en la cual usted está viviendo día a día.